Bien, tal lo prometido, vamos a conversar con Pedro Noalles, que es el titular de este emprendimiento aquí en el establecimiento La Esperanza, en el paraje Uguaí, en las cercanías de la Laguna Fernández, en los esteros de Liberá. Estamos a 90 kilómetros, reitero, de la población más cercana, que es Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y bueno, una verdadera travesía para llegar hasta la Laguna Fernández, que le ha costado nada más y nada menos que un sacrificio de muchísimos años alcanzar este objetivo, una verdadera conquista para ustedes, y que seguramente el fruto se comenzará a ver a no muy largo plazo, a partir de, bueno, tanto sacrificio, tanta lucha, tanto trabajo, y que faltaría un empujecito más quizás por parte de la parte oficial de las autoridades locales, como para terminar algunos detalles que son importantísimos a la hora de ya comenzar a recibir visitantes en este lugar. Pedro, contame, ¿cuántos años hace que comenzaste a trabajar aquí en el establecimiento La Esperanza? Bueno, acá comenzamos a encarar este proyecto en el año 2003, o sea que ya hace 10 años. Y sí, tal cual como mencionabas hace un rato, en estos lugares que de por sí, bueno, o sea, se entiende que justamente estos lugares naturales, poco tocados por el hombre, quien pretenda desarrollar algún tipo de proyectos, bueno, se va a encontrar con todos estos inconvenientes de accesos, de repente cuando empieza a querer tomar forma el proyecto, de un poco un requerimiento de energía eléctrica, de servicios, mano de obra. Exactamente. Pero cuando uno lo encara, qué sé yo, tiene la esperanza de que la provincia, el gobierno apoye este tipo de emprendimientos. Entonces nos ayude con esa infraestructura que de repente a nosotros nos queda muy grande. Sí. Los caminos, la electrificación y demás. En estos 10 años se estuvo pidiendo, se presentaron proyectos, notas, etcétera, a cuenta de todo esto. Lo fueron concretando, pero a su tiempo, que no son nuestros tiempos. Entonces, ahí es donde se nos pone difícil, porque uno necesita del camino, no lo tiene, pero tiene que traer el material, necesita de repente para cierta maquinaria o para un servicio determinado contarla con una luz y no la tiene que buscar alternativas. Bueno, entonces esa es la parte que complica, se nos hace pesado y demás. Pero bueno, lo importante es que uno hoy está accediendo a un paisaje, a un espacio natural que está virgen, está para incursionar en él y descubrir todo lo que él puede llegar a mostrarnos, ¿no? Pedro, si yo digo que vos sos uno de los primeros, si no el primero, en acceder a la Laguna Fernández, ¿me equivoco? ¿O algún que otro mariscador en otro tiempo, hace muchos años, habrá conocido ya estos lugares? No, sí. Esta Laguna Fernández, como se dijo en algún momento de toda esta nota, es una de las lagunas que conforman todo el sistema Iberá. Entiéndase que todo el sistema está todo comunicado, no es que son lagunas aisladas, sino que todo es en su mayoría un gran estero y que de repente presenta estos pequeños espejos de agua denominados lagunas. Una de ellas es la Laguna Fernández. Hasta que se comenzó a crear o generar la reserva privada, quienes incursionaban en todo el sistema, en todo, y navegaban ahí adentro con piraguas y botador, eran los mariscadores. Así que esta laguna a mí me consta, por ejemplo, cuando yo la recorrí hace como 10 años quizás, que incluso dormimos ahí adentro, en una isla, justamente le pedimos a un vaquiano, uno de estos mariscadores, que nos acompañe. ¿Por qué? Una vez que uno ingresa en ese lugar, después no es fácil orientarse. Y bueno, y este hombre se acordaba perfectamente, hasta nos llevó a una isla donde solían ellos dormir con sus épocas de cazadores. Así que no, en ese sentido, quienes son los pioneros verdaderos son los que, bueno, ya quedan poco y nada, pero que en su momento eran los mariscadores.
Yo creo que cabe comentar de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de mariscador. Si bien yo lo sé, pero me gustaría que vos como lugareño lo puedas definir. Y bueno, mariscador se lo llamaba a aquel hombre del lugar que se dedicaba a internarse en el estero en busca de pieles. Era un cazador. En esa época era algo no mal visto, era un negocio más, por así llamarlo. Pero era gente muy, muy especial porque reunía unas condiciones muy particulares que le permitían internarse en esos lugares porque había que estar ahí adentro. Y los tipos se pasaban por ahí 3 meses hasta completar la carga de su canoa y recién volvían. Vivían en islas, iban generando, eran como nómades, porque iban en cada isla que ellos dormían, se aseguraban de dejar algún cultivo de zapallo, hasta sandía, y plantaban, tenían citrus, hay naranjas, unas naranjas espectaculares, hay bananas. Entonces ellos tenían un mínimo de un sustento alimenticio en caso de que se les complique cazar o lo que fuera. Así que iban con una piragua que ellos la denominaban carpinchera y el botador, pero grandes maestros de lo que era eso, realmente unos cursos de supervivencia espectaculares. Además, Pedro, seguramente había que resistir a las inclemencias del tiempo, a veranos intensos y a toda una serie de escollos que pone el mismo estero, ¿no? Como son mosquitos y demás alimañas, ¿no? Sí, correcto. Incluso, bueno, hay anécdotas y cuentos de ellos de mil formas, pero a veces los agarraban tormentas importantes, pero ellos ya sabían todo. Ante esas semejantes tormentas se metían entre todo el juncal y ahí quedaban quietos, agazapados, hasta que pase, ni se les ocurría salir al espejo de agua. E incluso ellos construían chozas, hechos utilizaban mucho una madera que es el del sangre de drago, y tanto el techo como paredes todo lo hacían con juncos y le cosían con el mismo junco, con la caña abierta al medio, sujetaban todo eso, y las camas también, todo con junco. Impresionante, y a una determinada altura, supongo que sería por las alimañas o las víboras, pero muy interesante, y eso lo conservaban porque ellos estaban todo ese periodo, volvían a tierra, vendían, canjeaban por un tipo, hierba, por ciertos alimentos, y se volvían a internar. Pedro, esto ya es historia. Hoy la realidad es otra. La Reserva Provincial Iberá tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con la protección de todo el sistema, la protección de toda su fauna. Ya hace muchos años que hay animales declarados monumentos provinciales, como por ejemplo la aguaraguazú y como por ejemplo el ciervo de los pantanos. Toda esta protección está bajo una legislación que no permite cazar absolutamente ningún tipo de especies. Quiere decir que a partir de ahora el turismo de observación, el turismo de avistaje para descubrir aves que ya hace muchísimos años que en otros lugares no se ven, está ávido de poder explotarse. Esto significa que este emprendimiento que vos estás llevando adelante tiene muchísimo futuro, porque hay muchísima gente que quiere venir a conocer estas cosas y además contar con el servicio de soporte para todo lo que son las actividades al aire libre. Contame, ¿de qué se trata el establecimiento La Esperanza? Bueno, acá la idea es, nosotros tenemos la suerte de estar inmersos en lo que se denomina un paraje. Es como un pueblito cuyos habitantes son dueños de pequeñas parcelas de campo. Eso es interesante porque por dos aspectos. Primero, porque quien venga a visitar el lugar tiene la posibilidad de contactarse y de conocer a los pobladores del lugar y de su cultura, de cómo viven en estos lugares, en estas condiciones. Y en segundo lugar, que este tipo de proyectos permite a los habitantes de estos lugares
bueno, una salida laboral, con lo cual tienen la posibilidad de permanecer en el lugar, no como hasta hace muy poco que, bueno, al no tener ninguna opción laboral y demás, bueno, tenían que emigrar a las grandes ciudades. Entonces un poco la idea es, al estar en este lugar y estar tan próximos del sistema Iberá, porque este establecimiento en particular, su fondo muere contra la costa del Estero, es generar la infraestructura suficiente como para que aquel turista que esté interesado por conocer todo lo que es el estero, todo lo que puede llegar a ser el manejo rural de la zona, con su gaucho correntino famoso, la cultura de los pobladores de estos parajes, con sus usos y costumbres, bueno, lo puede hacer, pueda venir, alojarse. Hemos intentado mantener un poco todo lo que es el estilo de la zona, ¿no? En cuanto a la estructura edilicia, las comidas, las vestimentas, bueno, no salirnos de eso, porque realmente son costumbres y hábitos muy, muy buenos, ¿no? Muy interesantes. Así que creo que hemos generado un marco en el cual quien nos visite va a percibir todo eso, lo que es un poco la cultura, lo que es el manejo ganadero, la posibilidad de internarse en ese estero y acceder a una laguna que realmente hoy estamos solo nosotros. O sea que aquel que lo haga realmente va a estar muy en contacto con la naturaleza y sin intermediarios y sin ningún tipo de escollo por delante a sortear, sino que se va a encontrar él directamente con la naturaleza, en silencio, observando los animales de qué manera se comportan, cómo juegan, como jugaba esta tarde con nosotros un lobito de río, por ejemplo, jugando un poco a las escondidas, aparezco acá y aparezco en otro lado. Exactamente. Así que creo que me parece que tiene mucho potencial y es una propuesta turística interesante.